Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de la colonización a nuevos territorios y el mestizaje. La colonización de México se puede dividir en tres etapas. La primera, de 1492 a 1519, que es el descubrimiento. La segunda, de 1519 a 1521, que fue la conquista, cuyas consecuencias directas se prolongaban hasta 1535, cuando se fundó el primer virreinato, el de la Nueva España. Y por último entonces está la tercera etapa, que fue de 1535 a 1810, que es la época de la colonización, que es lo que vamos a ver más a fondo en este tema. Después de la caída de los aztecas, México pasó una época de anarquía, donde estaba al mando Hernán Cortés y los gobernantes que dejaba cuando él mismo realizaba nuevas conquistas, porque realizó expediciones hacia el norte y sur de Mesoamérica. Tenía como objetivos la búsqueda de metales preciosos, como el oro y la plata, y también la evangelización. En 1519, Cristóbal de Olid acompañó a Hernán Cortés en la conquista de México, al mando de una de las naves en las que navegaron desde Cuba a México. Desde el desembarco en Cozumel se distinguió por su valor, mostrando valentía en diferentes batallas que enfrentaron, por lo que en 1522, cuando Cortés empezó la colonización de Occidente, lo mandó a conquistar Tzintzuntzán, lugar de los colibríes, lo que hoy es el estado de Michoacán. Es en 1528 cuando llega a México encomendado por Carlos V Nuño Beltrán de Guzmán, conocido como el monstruo de la crueldad, debido a la trata y venta de indígenas como esclavos y los desastres que hizo, pero fue uno de los más tenaces enemigos de Hernán Cortés. Con un ejército de 300 españoles y 6,000 indígenas, combaten tribus y sufren inclemencias del clima, buscando una cultura semejante o superior a la azteca, ya que la corona española lo mandó para tener más poderío y lograr excluir a Cortés de los cargos públicos en América. Al lugar donde llegaba, sitiaba a los indígenas, se apoderaba de los alimentos y cultivos, incendiaba todo y a los caciques los sometía para sacarles información de territorios con riquezas. Es así como avanzó hasta conquistar Jalisco y Zacatecas, para ir formando Nueva Galicia, donde en marzo de 1530 fundó la ciudad de Guadalajara, aunque los pobladores, de forma definitiva, fundaron la ciudad en 1542. Entre 1534 y 1548 se descubrieron yacimientos de plata, en lo que hoy es Taxco Guerrero, también en Zacatecas y en Guanajuato. Es por esto que aquí se establecieron presidios, que son los lugares cercanos a las minas que los españoles usaban para defenderse de los ataques de grupos nómadas. Además de las misiones, que son establecimientos ubicados en las zonas que exploraban y dominaban, donde habitaban los misioneros encargados de evangelizar a los indígenas del lugar y cultivar las tierras para satisfacer las necesidades de los presidios. Otro personaje de batalla y explorador fue Pedro de Alvarado, quien, tras tener una destacadísima actuación en la conquista de Tenochtitlán, se dedicó a someter el resto de México y de los territorios de sus alrededores en que se había fijado Cortés, destacando su gobierno en Guatemala, por lo que es considerado como conquistador de gran parte de América Central, lo que es Guatemala, Honduras y El Salvador. Su expedición hacia el sur era en busca de metales preciosos, exigiendo a los mayas le entregaran sus riquezas, motivo por el que se enfrentó a ellos. Para gobernar los españoles establecieron acciones
para reubicar los pueblos y agruparlos en torno a nuevas aldeas, por lo que el diseño de las ciudades se caracterizaba por una plaza central, una gran iglesia y también calles rectas, como el diseño de algunas ciudades actuales. La evangelización en la Nueva España o la conquista espiritual fue un proceso histórico que implicó, mediante la predicción, enseñanza e implantación de la fe católica en los territorios de la Nueva España y la transmisión de la cultura occidental. Fue en 1524 cuando la corona española envía una primera generación de orden religiosa, que son los primeros 12 franciscanos, que eran unos frailes que se acercaban a grupos nómadas de la región para evangelizarlos. 2 años después llegaron los dominicos, pero el proceso de evangelización fue lento y no se consiguió en todas las regiones. Estos religiosos se propusieron transformar las creencias de las culturas originarias, por lo que en cada poblado establecieron un convento con su respectiva iglesia y fomentaron el culto a un determinado santo en cada pueblo, contribuyendo a resaltar el papel central que se le daba a la iglesia y a generar una nueva identidad. Tras haber destruido los templos indígenas, sobre sus ruinas empezaron a construir templos, ya que los frailes se encargaron de la educación de los hijos de las familias indígenas, pero solo de los estratos altos, enseñándoles a los niños religión, escritura, aritmética y canto, mientras que a las niñas las instruían para ser buenas esposas y madres cristianas. Aunque sus templos ceremoniales y dioses fueron reemplazados, no todas las creencias indígenas desaparecieron, ya que unas se integraron con la nueva religión, como la celebración del Día de Muertos, que es una celebración que se hace mucho antes de la conquista española, que actualmente se ha combinado con tradiciones cristianas. Con el paso del tiempo y tras haber hecho caso omiso de viajar de Europa a América, para el siglo XVI la población española ya era de 20.000 habitantes, quienes habían hecho ciudades trayendo rasgos europeos, pero que al ser construidos por indígenas tenían aspectos propios, pero siempre respetando el trazo de las ciudades establecidas. Para el siglo XVI, el náhuatl era hablado por varios pobladores, pero surgió el español como proceso del mestizaje cultural, ya que se tomaron muchas palabras de las lenguas originarias. Recordemos que el mestizaje es el cruce biológico y cultural de individuos provenientes de distintas etnias, pues el español, a partir del mestizaje, tomó muchas palabras de las lenguas originarias como chocolate, México, Chile, tianguis, cempasúchil, apapachar. ¿Conoces alguna otra? Con los indígenas, españoles, asiáticos y africanos, que estos últimos fueron traídos por los europeos como esclavos, se conformó la nueva población que al convivir entre ellos generaron un mestizaje, trayendo como consecuencias nuevas especies de familias. Aquí te dejo algunos ejemplos del producto del mestizaje. El mestizaje también se vio reflejado en las actividades económicas del país, ya que se incorporó la ganadería, el cultivo del trigo y también el cultivo del azúcar. Por lo tanto, la cocina europea y americana intercambiaron productos para transformar sus platillos originales y enriquecerlos. Espero te haya servido mucho este video. No olvides suscribirte. Gracias.